La Cruz, si mal no recuerdo. Y Guanta, exactamente. ¿Cómo están las cosas allí? Bueno, bien, la verdad que yo estoy muy contenta. Nosotros postulamos nuestro nombre en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela y bueno, la mayoría de las personas de la organización consideraron que yo podía representar una buena opción como candidata en ese circuito, que es un circuito de clase media, media alta, aunque también hay unas zonas también de sectores populares muy importantes, ¿no? Es un circuito que tiene los dos extremos, podríamos decir. Pero, bueno, hemos venido haciendo un trabajo interesante allá. Yo estoy muy contenta porque de verdad ha sido una experiencia increíble, especialmente a mi modo de ver en los sectores de clase media. Porque bueno, en los sectores populares es normal, es natural que todas las personas que representamos la opción del gran polo patriótico tengamos muy buena aceptación. Pero en los sectores de clase media que hay allá, que son muy abundantes, también ha sido muy positivo. Maripili, ¿qué razones tendría un tradicional votante de clase media, que lo hace quizás por la oposición, para votar por ti? Mira, yo pienso que las personas de clase media cada día tienen mayor conciencia de que a la final de cuentas somos trabajadores. Yo pienso que cuando hablamos del tema de las clases sociales en nuestro país, hacer unas divisiones tan específicas no creo que sea pedagógicamente útil. Yo creo que este país se divide entre trabajadores y oligarcas. Y trabajadores somos todos aquellos que tenemos que trabajar todos los días para ganarnos el pan y para poder alimentar a nuestros hijos. Y eso no quiere decir que tú no seas profesional o que no tengas de repente incluso un negocio, una pequeña empresa o cualquier otra actividad similar. Los oligarcas son los que viven del trabajo de los demás. Pero los trabajadores somos los que tenemos que trabajar para comer todos los días. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, allá en Lechería. Fue una de las zonas del oriente del país donde se dieron las guarimbas, donde hubo guarimbas. Entonces yo le pregunto a una persona que vive en Lechería, a una persona de clase media, que sea un trabajador, que tenga un negocio, que tenga una actividad comercial, ¿cómo tú puedes construir un país en el medio de una guarimba, en el medio de una situación de violencia, en el medio de una situación donde no se respeten los mínimos criterios de carácter democrático? Esa es la opción que ha ofrecido la oposición hasta este momento. Tan es así que ellos no quisieron firmar el acuerdo para reconocer los resultados electorales, cosa que a mí en lo personal me parece patético, terrible, porque una vez más están desconociendo las reglas del juego. Creo que nosotros tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo, de dialogar, de tratar de buscar, independientemente de que tengamos posiciones distintas, intereses comunes en función de construir un país, de trabajar. Ya está bueno el sabotaje. Aquí todo el tiempo la oposición lo que ofrece es un chantaje. Si no renuncia el presidente Nicolás Maduro, montamos guarimba. Si no renuncia el presidente Nicolás Maduro, escondemos los productos de primera necesidad. Si no renuncia el presidente Nicolás Maduro, entonces hacemos sabotaje por la vía del dólar de Cúcuta, sacamos los productos. O sea, todo el tiempo es un chantaje. Nosotros proponemos probatorio de que la oposición realmente está detrás de esa situación con los alimentos. ¿Cómo que no hay elementos probatorios? ¿Cuáles son? Por favor, eso es todos los días. Anda a cualquier sitio, tú te das cuenta de cómo la situación con Colombia, las casas de cambio en Colombia y todo el problema del contrabando hacia Colombia está controlado por gente que desde Colombia y que desde Miami está vinculado con los sectores opositores, con el señor Álvaro Uribe Vélez. Después también te das cuenta, por ejemplo, tú vas a comprar un producto de primera necesidad, no lo consigues al precio justo en un automercado, pero en la esquina lo consigues en un buhonero que te lo vende 10 veces el precio. ¿Quién le da ese alimento al buhonero? Las mafias que están controladas por los sectores de la derecha de este país. Porque no es el gobierno, no me vengan a decir a mí que ahora es el gobierno el que le da los alimentos a los bachaqueros. Es las mafias que están controladas por los sectores de la derecha venezolana. Hay buhoneros que aparecen con productos de Mercal, por ejemplo. Por supuesto, y allá hay también sinvergüenzura y corrupción, porque es un negocio donde hay tremendo negocio. Si tú tienes un producto al que no le agregaste ninguna plusvalía, no le agregaste ningún esfuerzo de valor de trabajo, y lo compras a un precio y lo vendes 10 veces más caro, claro que eso es tremendo negocio. Ahora, Mari, puedes sobornar a gente. ¿Y qué pasó con esos sectores sociales que eran o son base social del chavismo, entre ellos la economía informal, que se supone que debieron ser permeados por un mensaje distinto, y se convierten en cómplices del bachaqueo, cómplices de la especulación?
No, contra el propio pueblo. Yo pienso que el problema ahí no está dividido en clase social. Porque bachaquero es el que te bachaquea un kilo de harina de maíz precocido, como es el que te bachaquea los dólares o como es el que te bachaquea carros. En estos días yo tuve una discusión con un señor de clase media y el señor estaba bravísimo, porque es que yo no consigo la harina y no consigo pasta y no consigo esto, y cómo es posible que yo le tengo que pagar a un bachaquero porque resulta que entonces yo tengo que pagar eso más caro y no sé qué cuánto y tal, que sé yo. Yo calándome mi chaparrón, ¿no? Porque el señor tenía razón, en verdad tenía razón el señor. Él estaba muy bravo. Y en una de esas me dice, mira Maripili, tú que eres del gobierno, tú no me puedes conseguir un carrito de esos chinos. Yo le digo, no, yo no te puedo conseguir un carrito chino, pero ¿y para qué tú quieres ese carro? ¿Tú tienes carro? Le digo yo. Bueno, porque tú no sabes cuánto se está vendiendo ese carro en la calle. Ese carro después en la calle uno lo vende y uno se mete unos reales. Y yo le digo, o sea, tú eres un bachaquero igualito que el otro, le dije, solo que tú bachaqueas con más dinero. Entonces no puedes, el problema no es de clase social, porque tan bachaquero es uno como el otro, tan sinvergüenza es uno como el otro, y con todas las letras, tan ladrón es uno como otro. Porque a ti, una persona que un paquete de harina te cuesta 20 bolívares y te lo venden 220, te está robando 200 bolívares. Eso se llama robar. A mí eso me lo enseñaron en mi casa. Y no me interesa si estás robando 200 bolívares con un paquete de harina de pan o estás robando 2 millones con un carro o estás robando miles de millones con los dólares. Igualitos somos los ladrones. Yo creo que es un problema de conciencia moral. Es un problema de lo que te enseñaron en tu casa, chicos. Yo llegaba a mi casa con unos creyones que no eran míos y a mí mi mamá me obligaba a devolverlos, me llevaba pescozones. Y líbreme Dios que yo agarrara una cosa que no fuera mía y le tenía que pedir disculpas al amiguito de la escuela, es que yo le había agarrado los colores. ¿Por qué? Porque a uno le enseñan en su casa que uno no toca lo que no es de uno. Entonces eso es un problema moral. Y no tiene que ver con clase social, tiene que ver con familia, tiene que ver con tus valores como persona, como individuo, como ser humano, donde tú entiendas que tú no puedes vivir del trabajo de los demás. Pero es una forma de corrupción en todo caso. Claro que sí, claro que sí. Ahora, el gobierno ha dado ejemplos en la lucha contra la corrupción. ¿Tiene moral el gobierno para hablar en la lucha contra la corrupción? Yo pienso que sí. Con la frente en alto. Yo pienso que sí. Vamos a buscar, por ejemplo, el ejemplo del comandante Chávez. Del comandante Chávez se podrá haber dicho cualquier cosa, menos que se cogió ni medio, picado por la mitad. Un hombre honesto, trabajador, humilde, que bueno, hasta el último segundo de su vida lo dio por trabajar. Y del presidente Nicolás Maduro, a quien tú conoces muy bien, sabes también que es lo mismo. El presidente Nicolás Maduro es un hombre honesto, serio, responsable, trabajador, bueno, que como dice mucha gente, quizás no tiene cosas que tenía Chávez que todos extrañamos, pero es que nadie puede ser Chávez. Y además al presidente Nicolás Maduro le ha tocado una época muy difícil, porque no es lo mismo gobernar un país con, por ejemplo, un petróleo a 100 dólares que un petróleo a 40 dólares el barril. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, como que tú mantengas una familia ganando 10.000 bolívares mensuales con tu sueldito ahí como Dios te ayude y de repente te dicen vas a tener que mantener la misma familia pero ahora ganas 4.000 bolívares mensuales. Pues se te pone la cosa difícil. Entonces a veces nosotros le exigimos más al presidente Nicolás Maduro de lo que realmente sus condiciones históricas están dadas para dar. Yo creo que él ha hecho un tremendo esfuerzo y es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es un hombre humilde que además entiende el lenguaje del pueblo y de la gente. Maripili, ¿por qué la clase media, cuando yo he escuchado que voceros del gobierno alegan que se han hecho más cosas para la clase media que incluso en la Cuarta República, ¿por qué la clase media no ha respondido con apoyo al gobierno, tanto el de Chávez como el de Maduro? Mira, pienso que hay falta de conciencia y creo que uno también tiene que ser un poquito autocrítico en eso porque quizás la falta de conciencia ha sido también falta de hablar nosotros mismos con estos sectores de la clase media. Mira, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de vivienda, que es lo que yo siempre digo, lo más importante de lo que nosotros tenemos que cuidar este próximo 6 de diciembre no es los logros que nosotros hemos alcanzado hasta ahorita, sino lo más importante que nosotros tenemos que cuidar este 6 de diciembre son los logros que nos faltan por alcanzar. Por ejemplo, cuando arrancó la Gran Misión Vivienda Venezuela, el déficit de vivienda en Venezuela era de 4 millones de viviendas. Nosotros hasta este momento hemos hecho 800.000 viviendas. Quedan 3.200.000 viviendas por entregar todavía, por hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que defender las 800.000 viviendas que hemos hecho, claro, pero lo más importante ni siquiera son las 800.000 que ya hicimos, sino las 3.200.000 que todavía nos quedan por hacer. Y esas viviendas no se van a hacer con un gobierno de la derecha, porque tú bien sabes que con un gobierno de la derecha, el día que tú quieras tener una vivienda vas a tener que pagarla a precio del libre mercado, no te la va a dar el gobierno con una vivienda bien bonita de 3 habitaciones, 2 baños. ¿Cuál es tu propuesta concreta a los habitantes, para los habitantes de ese circuito? ¿Qué les propones tú? Mira, Vladimir,
Tú sabes mejor que nadie, porque tú fuiste diputado, que los diputados no hacemos propuestas para los circuitos, sino para a nivel nacional. Pero yo veo muchos candidatos prometiendo cosas. Bueno, pero yo soy una persona seria y además conocedora de la materia, que además sé que me está entrevistando a alguien conocedor de la materia y además sé que hay un público al que me respeto mucho y no les voy a caer a cuento, porque eso me parece que sería una respuesta populista. Los diputados de la Asamblea Nacional, como bien su nombre lo indica, son nacionales. Es decir, cuando uno aprueba una ley o aprueba cualquier otra cosa, un acuerdo, lo que sea que se apruebe en la Asamblea Nacional, se hace a nivel nacional, excepto en casos particulares donde se haga una ley especial por alguna razón muy específica que están claramente establecidas en la Constitución Nacional, pero en general las leyes se establecen para nivel nacional. Por eso, diputado que usted le venga a decir que le va a resolver algún problema específico de su circuito, le está cayendo a cuento. ¿Por qué? Porque cuando uno aprueba los presupuestos, lo que uno sí debe revisar, y eso sí es importante, lo que uno sí debe revisar, por ejemplo, cuando se aprueban presupuestos, ver que, por ejemplo, en mi caso que voy por el Estado Anzoátegui, ver qué es lo que le toca al Estado Anzoátegui y si alguna obra importante que pudiera estar en tu circuito, alguna por ejemplo, obra importante que estuviera allí, entonces puente, uno lo puede, pero acueducto, qué sé yo. Las obras las ejecuta, como bien su nombre lo dice, el Ejecutivo, bien sea el Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios, o el Ejecutivo Regional a través de las gobernaciones, o incluso el Ejecutivo Municipal a través de las alcaldías. Entonces no le crean a cualquier diputado que le diga, yo te voy a resolver este problema, te voy a construir esta obra. Como si fuera un concejal. Como si fuera un concejal, como si fuera como si fuera un alcalde o como si fuera un gobernador. Sin embargo, tú debes tener alguna idea, por ejemplo, de alguna ley que tú quieras a eso voy. proponer. Nosotros en el Gran Polo Patriótico tenemos, como todo el mundo lo sabe, tenemos propuestas que son de carácter colectivo, pero para nosotros es muy importante entender que nuestras candidaturas no son individuales. Es decir, yo no voy allí como Maripili Hernández, independientemente de que vaya por una candidatura uninominal, sino que yo voy allí para defender un proyecto colectivo que básicamente está establecido en el Plan de la Patria. Ahora, en lo personal, de yo llegar a la Asamblea Nacional, a mí me encantaría poder trabajar en el área de familia, mujer y juventud. ¿Por qué? Porque yo traigo experiencia de allí, yo fui ministra de la Juventud. Además tengo algunas ideas de propuestas de leyes que a mí me gustaría trabajar, como por ejemplo, hay leyes que existen en otros países latinoamericanos para tratar de prevenir el embarazo en adolescentes. Y esas leyes establecen que está prohibido o se considera estupro el contacto sexual de personas mayores de edad con personas menores de edad. Esas leyes existen en otros países latinoamericanos y han dado muy buenos resultados. Nosotros hemos hecho un estudio comparativo de esas leyes para ver una propuesta para aplicarlas aquí en Venezuela. De hecho, yo pensaba ir a la Comisión de Familia, Mujer y Juventud a plantear esa propuesta cuando me dijeron para ser candidata. Entonces yo dije, bueno, como que se están dando los tiempos para eso y tenemos esa ley allí. Es una propuesta que a mí me encantaría poder hacer porque me preocupa mucho el tema del embarazo en adolescentes y además porque creo que ese es el germen del tema de la pobreza en nuestro país, definitivamente. Del 5% de pobreza extrema que todavía nos queda, más de un 60% son mujeres, niñas o adolescentes. En su grandísima mayoría. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir a la raíz del problema que está en la irresponsabilidad de la familia, porque la mayoría de esas muchachas adolescentes están siendo embarazadas por hombres mayores de edad que además después se desentienden de los hijos. Y yo creo que en este aspecto nosotros tenemos que ser muy serios y muy responsables. Nosotros le pedimos seriedad y responsabilidad a las autoridades, sean de cualquier tendencia política, pero uno siempre le exige a las autoridades que cumplan. Pero pregunto yo, usted, señor que me escucha, ¿usted está cumpliendo en su casa? ¿Usted está atendiendo a todos sus hijos? ¿Usted no tiene hijos regados por ahí? ¿Usted no tiene un hijo que tiene por ahí que a lo mejor no lo está cuidando, que no está pendiente de él, no está pendiente de dónde está? ¿Usted sabe dónde están sus muchachos en este momento? Porque para uno exigir responsabilidad tiene que empezar por ser responsable. Entonces yo creo que el problema empieza por la casa. Maripili, ¿cómo te imaginas tú el 7 de diciembre? ¿Te ha pasado por la mente la idea de que el gobierno pudiera perder mayoría en la Asamblea Nacional? Sí, claro. Tú sabes que yo soy una persona que he estado en infinitos comandos de campaña. No? Hemos estado en comandos de campaña. Hemos estado juntos en comandos de campaña y entre ellos, bueno, tuve el honor de estar en todos los comandos de campaña del presidente Hugo Chávez, que eso es una de las cosas bellas que me llevo en mi vida, pues. Y como uno sabe cómo son las elecciones, mira, la política es como el béisbol. Es como el béisbol. Bueno, el que no hace, le hacen. Sí.
Exactamente, y además de eso, lo sabroso del béisbol, tú sabes que yo soy una apasionada del béisbol, y lo sabroso del béisbol es que hasta el último momento... Tienes un defecto, eres magallanera. Perdóname, pero ese es el equipo con mayor fanaticada en este país, te voy a decir, caraquista empedernido. Pero bueno, el asunto es que el béisbol, si hay una cosa sabrosa que tiene ese deporte, es que prácticamente hasta el último out tú no sabes qué va a pasar. O sea, todo puede pasar todavía hasta el último out. Pudiéramos decir que el gobierno está esperando el último inning. Nosotros no lo estamos esperando, creo que eso no sería el verbo correcto, creo que lo estamos trabajando. Creo que lo estamos trabajando. O sea, sienten que el juego está bajo y tienen que trabajar para... No, las victorias no se decretan, se construyen. Y nosotros estamos trabajando para eso. Mira, nosotros este fin de semana que pasó, acabamos de hacer un ensayo electoral interesantísimo, aparte del simulacro que ya había convocado el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros hicimos un ensayo con nuestra militancia, con nuestra maquinaria, con nuestro 1×10. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que nosotros tenemos que hacer el trabajo. El pueblo venezolano va a evaluar el esfuerzo que nosotros hemos hecho hasta este momento en la revolución bolivariana. ¿Es la elección más difícil, en tu opinión? Creo que es una de las más difíciles por varias razones. Una, sin lugar a dudas, la presencia de nuestro comandante Hugo Chávez sigue siendo un factor importante que nos afecta, pues. Antes Chávez le levantaba la mano a alguien y esa persona prácticamente decretada era la persona favorecida con los votos. ¿Si Maduro lo hace? Hoy en día no, porque nosotros tenemos hoy en día un liderazgo más colectivo, más allá de que el presidente de la República es el presidente Nicolás y todos lo respetamos en función de eso, en su función. Pero nosotros tenemos que construir esta victoria porque además tenemos una situación de guerra económica en la calle muy fuerte, tenemos un permanente acoso por parte de los Estados Unidos. ¿La gestión del presidente Chávez, del presidente Maduro, ayuda a los candidatos? Es que yo lo que creo es que esto es un problema colectivo, no es un problema individual. Ni siquiera es individual de Nicolás. Pero va a ser evaluada esa gestión con los votos, en la votación. Sí, sin lugar a dudas que sí. No solamente no es individual para Nicolás, óyeme, no era individual ni siquiera para Chávez. Y la muestra de eso es que Chávez desapareció físicamente y la revolución continúa. Si la revolución se encarnara en una persona, esa persona sin duda hubiera sido Chávez. Y al morir Chávez se hubiera acabado la revolución. En cambio que esto es un proceso colectivo. ¿Está en peligro de acabarse la revolución? No sé si la revolución, pero sí pudiéramos tener el peligro de que perdamos muchos de los logros y de las conquistas que hemos tenido hasta ahorita y de las que vamos a tener, de las que están por venir. Porque si nosotros no hacemos el trabajo, si nosotros no trabajamos con la conciencia, yo siempre digo que para nosotros lo importante no es conseguir un voto. Un voto no es suficiente. Nosotros necesitamos conquistar una conciencia. El voto puede ser suficiente para ganar una elección, pero no es suficiente para hacer irreversible los logros de las conquistas populares. Nosotros necesitamos conciencia, gente consciente, gente que sepa por qué está votando, no simplemente que vaya a votar y ya está, no, gente que sepa por qué. Y nosotros estamos votando, Vladimir, porque nosotros necesitamos salvaguardar las conquistas que están por venir de este pueblo, las que hemos conseguido hasta ahorita y las que nos faltan por conquistar. Y nosotros estamos trabajando porque sabemos que con todos los problemas que tiene nuestro país, porque sí tenemos gran cantidad de problemas, esos problemas no se pueden resolver con un gobierno que atienda las políticas del Fondo Monetario Internacional, ni que se le arrodille al neoliberalismo. Nosotros tenemos que resolver los problemas nacionales con las políticas nuestras, con las dificultades que tengamos. Si tenemos errores, vamos a corregirlos. No tenemos ningún problema con eso. Si hay algo que nos enseñó Chávez fue hacernos responsables de nuestros errores y asumirlos y ¿Ves riesgo de violencia, Maripili? Lamentablemente sí. Y te digo que lo digo lamentablemente ni siquiera porque sea candidata, sino porque soy madre. Yo lamento profundamente que la oposición no haya querido firmar el acuerdo de reconocimiento de resultados. Eso me preocupa terriblemente porque prácticamente están anunciando que van a desconocer los resultados electorales el próximo 6 de diciembre. Por eso creo que tenemos que hacer un trabajo más fuerte. Nosotros no podemos conformarnos solo con ganar, tenemos que ganar de manera contundente. ¿Para qué? Para tratar de neutralizar cualquier espíritu de desconocer resultados, cualquier espíritu de llamar a la violencia en la calle, de descargar la rabia de la gente en la calle y que después eso nos traiga muertos, que ya lo hemos visto. Bueno, Maripili, te agradezco mucho que hayas venido al programa. De verdad un placer tenerte por aquí. Gracias a ti, Vladimir.